Saludos, muy buenas tardes, noches o días, dependiendo cuando escuchen este video. Mi nombre es Hernán Cruz y hoy tengo el placer de presentarles este análisis predictivo a la tasa cambiaria peso dólar, peso dominicano dólar. Y este estudio está enfocado en modelar la volatilidad de nuestra moneda para el periodo 2026-2027. Como ya me presenté, mi nombre es Hernán Cruz, soy estudiante de Ciencia y Analítica de Datos del Instituto Tecnológico de las Américas. Entonces, antes de empezar a definir antes de empezar a definir ciertas cosas o antes de empezar a trabajar, me gustaría empezar a discutir ciertos temas clave. Por ejemplo, primero definir qué es el spread cambiario. Primero que todo, el spread cambiario es una diferencia entre compra y venta. Este margen es el termómetro vital de la liquidez y el riesgo de un mercado, de nuestro mercado, por ejemplo. En una economía como la nuestra, es sumamente importante entenderlo. Es una necesidad financiera, básicamente, porque ayuda a medir el tema de la economía y tiene impacto en muchos otros indicadores financieros. Entonces, vamos a avanzar al siguiente punto. Históricamente, la República Dominicana ha enfrentado choques severos como la crisis de la banca, dígase Baninter 2003, la crisis financiera global del 2008 y más recientemente la del COVID-19. Cada uno de estos eventos deja una huella en el mercado cambiario, en la economía en sí, y nuestra problemática radica en que esta volatilidad puede repetirse y se necesitan herramientas para poder anticipar la misma. Es de ahí el propósito de este análisis. Mediante un modelado, análisis y pronóstico del spread cambiario mensual, peso dólar, y utilizando técnicas de análisis de series temporales, con énfasis en modelo de Sarima, vamos a evaluar el comportamiento histórico y construir escenarios prospectivos para la economía dominicana. Los pasos o las etapas de ese análisis estará de la siguiente manera. Primero analizaremos la distribución y volatilidad y evolución histórica del spread, identificar diferencias estadísticas, evaluar la estacionariedad de la serie, ajustar y comparar los modelos y generar un pronóstico para el spread durante los próximos periodos. Entonces, como ya dijimos, el spread no es más que una diferencia entre precio de compra y precio de venta. Muchos bancos tienen reservas en divisas, compran y venden cantidades grandes y en base a esto generan una ganancia debido a la diferencia. A veces puede ser de centavos o a veces puede ser de un peso o más. En base a eso se pueden aumentar o reducir sus ganancias. Incluso negocian basada en la cantidad, pueden llegar a negociar basado en la cantidad de dólares que se planea comprar o vender, utilizar tasas preferenciales de unos centavos menos o más cuando se mueven cantidades ya importantes, cientos de miles o millones de dólares. Uno, estrategia de mercado para así también, si es un contribuyente o un cliente que compra mucho y mueve muchos dólares, es mejor perder unos cuantos centavos por transacción, pero garantizarlo a largo plazo. Entonces, ya yéndonos por el tema de la vulnerabilidad cambiaria en una economía como la nuestra, eh, nuestro país es muy dependiente a lo que es el dólar estadounidense para el tema de comercio exterior. ¿Y a qué se debe esto? Sencillamente, nosotros no fabricamos productos terminados o muy poco de los productos que fabricamos eh, se quedan aquí también, porque muchas veces son exportaciones que van a zona franca. Entonces eso afecta bastante. Ya para ver, ya en adelante vamos a ver un poquito acerca de esto, pero haciendo un análisis histórico de lo que es la inflación,
em, tenemos unas similitudes en periodos donde hubo inflación, justamente también hubo volatilidad en los mercados cambiarios. ¿Y qué dice esto? Que hay una correlación muy importante, o se estima una correlación muy importante. ¿Por qué? Porque al momento de que aumente el dólar, ciertos bienes se encarecen, es decir, los precios van a aumentar inmediatamente. No siempre se reducen, pero el aumento casi siempre se siente de manera inmediata. Entonces, ya aquí haciendo un pequeño recuento de eventos que nos afectaron, tanto a nivel eh, eventos de origen interno como eventos externos. El más importante, a mi entender, en los últimos 25 años, que fue el Baninter, afectó de un 15% a un 21% el PIB dominicano. Mucha gente perdió sus ahorros, la inflación superó el 40% anual, el dólar alcanzó un punto récord en su momento, porque veníamos de una tasa estable a principios del 2002, final del 2002, de 17,50 y terminamos con 54,55 en un lapso de, más, de alrededor de 12 meses. Eso se traduce en un 320% aproximadamente de aumento de la tasa del dólar y como ustedes pueden imaginarse, afectó la economía bastante. También estuvo coincidencialmente el tema de los hidrocarburos en ese momento y la situación de Irak estuvo bastante tensa. Hubo escasez de combustibles justamente durante el gobierno de Hipólito Mejía y fue una situación bastante complicada. Muchos lo recuerdan, los que estuvieron vivos para esa época, muchos no. Luego tuvimos la crisis financiera del 2008-2009, mercados completos se vieron afectados a nivel mundial por el tema de las hipotecas. Hay una muy buena película que trata este tema que se llama... Hay dos películas muy famosas. Una se llama The Big Short, la otra, el nombre no lo recuerdo ahora mismo, pero puede que lo agregue en la descripción del video, ambas películas. Y ya el evento más reciente, que ya lo hemos mencionado, la pandemia del COVID-19. Esta nos afectó. Hubo una contracción del PIB de 6,7% en el 2020. Según datos del Banco Central, durante el primer trimestre del año 2020 no hubo crecimiento. Y realmente fue muy afectada la economía. Separaron mercados completos. Y coincidencialmente, no solamente nosotros, sino como ya yo dije, mercados completos a nivel mundial pararon y sectores productivos completamente se vieron detenidos. Ya aquí viendo el IMAE o el indicador mensual de actividad económica, justamente para ese periodo se pueden ver que hubo un desplome ahí en abril, en su pico más alto, cuando el toque de queda estaba más álgido, cuando prácticamente todo el tejido productivo se detuvo, excepto los esenciales, comida y demás. De a poco se fueron flexibilizando ciertas medidas, sectores productivos volvieron a activarse y apenas hubo una recuperación ya un año después de la pandemia. También hubieron temas que, como préstamos y demás, que se inyectaron a la economía, que permitieron mantener la liquidez en el país y el movimiento, pero realmente fue un periodo bastante complicado para todo el mundo. Y como ya habíamos dicho anteriormente, realmente las importaciones y exportaciones en un país como nosotros, como este, que es pequeño y bastante dependiente de otros países en temas de fabricación, afecta cualquier fluctuación que haya en el dólar de manera positiva o negativa. Me explico. De esta tabla, que corresponde a la mercancía que fueron importadas durante julio del 2022, estamos hablando de 700 millones de dólares, solamente corresponden a combustible. De 1.383 millones de dólares, estamos hablando de más del 50%. El combustible es un bien esencial en cualquier economía, en cualquier país. Estamos hablando de transporte, plantas eléctricas y demás. Y luego de eso tenemos plástico y manufactura, o sea que también el sector manufactura depende bastante de las, de lo que son las importaciones. Tenemos un déficit, obviamente, como no fabricamos tanto como quisiéramos, tenemos ese déficit tan pronunciado a nivel de importación y exportación, pero
se espera que dentro de los próximos años, con ciertas medidas que se han tomado, se siga, empiecen a haber más industrias locales y no tanta zona franca, fabricando empleo o creando empleos. Bueno, ya yéndonos a la parte del enfoque o de la metodología de este trabajo, yo estuve utilizando lo que es un enfoque cuantitativo, utilizando técnicas de analítica predictiva para modelar series temporales. Así, analizar el comportamiento del spread cambiario peso-dólar. Siguiendo estos pasos, como un EDA, un análisis exploratorio de los datos, evaluación de las propiedades estadísticas de la serie y estimación de los modelos econométricos, busqué garantizar rigurosidad y que fuera replicable el experimento. Estuve utilizando datos provistos tanto por la Reserva Federal de Estados Unidos como del Banco Central, en su mayoría del Banco Central, indicadores como el IPC, el spread mismo, que tiene la tasa de referencia del Banco Central y la tasa de referencia de las distintas entidades bancarias, en promedio, obviamente. Entonces, ya analizando eh, las propiedades de la serie de los datos con la que yo estuve trabajando, se puede detectar lo que es un patrón estacional, como pueden ver aquí arriba. Hay meses donde la demanda de los dólares sube cíclicamente. Podemos verlo más en agosto, septiembre. Puede que baje un poquito más a finales de año, quizá un tema de desaceleración económica o quizá un influjo de divisa. Muy posiblemente el influjo de divisa que hay para finales de año, que coincide con marzo, que es cuando está su pique el turismo. Así que puede que tenga relación, pero eso ya sería para validarlo en otro estudio. Y también hicimos el estudio de ADF. Aquí pueden ver el ACF y también pueden ver el PACF. Entonces, con respecto a la evolución histórica, como ya mencionamos los eventos más importantes, el pico más grande en los últimos 25 años fue el de Baninter. Hubieron cambios, habían fluctuaciones, se normalizó para el 2008, hubieron ciertas transiciones. Antes de la pandemia aumentó. Analizándolo políticamente, puede que sea por el tema de, bueno, también hubo un aumento importante la deuda externa y también hubiera sido otras cosas que pasaron durante el 2019, pero eso pudiera analizarse también. Y hubieron ciertas fluctuaciones durante el 2020 al 2022. Y ya viendo lo que es el análisis de la correlación, como yo quería hacer un análisis incluyendo variables exógenas, utilizando los datos como los datos de la Fed, TPM, tasa del Banco Central, la tasa de los bancos y la varianza del IPC, lo que yo pude encontrar es que había relaciones, pero eh, encontré que había problemas de multicolinidad y realmente más que ayudarme, no me estaba aportando como yo esperaba, tomando en cuenta las variables. Sí había relación con el IMAE y con el IPC, pero por ejemplo con el del Fed, la relación viendo aquí el spread, la relación era mínima, básicamente. Así que donde había una correlación negativa directa era con la tasa de los bancos, pero el spread no tenía tanta relación. Entonces, ya viendo lo que es las rupturas estructurales, la prueba estadística me confirmaron que el mercado cambió estructuralmente después del 2004, ya lo hemos dicho varias veces. No se puede modelar el de 2026 utilizando el del
el 2003, obviamente, son sucesos económicos totalmente distintos. Para que pase algo similar a la quiebra de Baninter, tendría que quebrar quizás un banco número 3 o un banco número 4 actualmente, con todo lo que conlleva el nivel de impacto económico y social. Esperemos que no se repita algo como eso. Obviamente para eso está el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, para evitar ese tipo de cosas. Pero bancos más pequeños han quebrado y se siente ciertas cosas de la economía, pero para eso están los controles regulatorios. Entonces, ya luego de que comencé a modelar, decidí primero comenzar con Sarima, viendo que había estacionalidad. Y luego yo intenté con Sarimax, las variables exógenas, eh, para hacer un pronóstico en el spread. El modelo que utilicé fue 015. Esta fue la métrica que yo obtuve, con 255,5 en A y C y 279,2 en el B y C. Había, o sea, básicamente un balance adecuado entre ajuste y parsimonía, cierta eficiencia en la dinámica del spread, pero como sabemos siempre hay cosas que pueden afectar. Estos son predicciones que se hacen sin tomar en cuenta evento de crisis. O se puede estimar un evento de crisis, pero para poder medir qué tanto una crisis afectaría, tiene que incluirse muchas variables realmente. Entonces, estos son los resultados que yo tuve de la validación. Estos son los residuales, o los residuos, mejor dicho. El diagnóstico del modelo fue exitoso y los residuos, o lo que el modelo no pudo explicar, se comporta como ruido blanco, como pueden ver. Sin patrón oculto, o sea que hemos traído toda la información útil para la serie, básicamente. La prueba del Unbox me rechaza la hipótesis nula de ausencia total de autocorrelación, lo que sugiere la presencia de dependencia residual en ciertos rezagos, especialmente asociado a episodios de alta volatilidad histórica. Se pudiera analizar el modelo excluyendo los datos del 2003 y partiendo directamente desde el 2006, antes de la crisis del 2008, quizá ayude, pero sería ya como una segunda parte del proyecto. Entonces, ¿cuál fue el desempeño de mi muestra en el modelo Sarima? Vamos a ver. Aquí tenemos la métrica del error absoluto, el R ajustado y el error porcentual. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un R cuadrado de 2.34. No se busca maximizar el R cuadrado en las series temporales, sino minimizar los errores realmente. Las desviaciones son moderadas, como podemos ver, 0.0185 y 0.0163. Bueno, y el mape que estamos obteniendo, que es de un 1001%, realmente más o menos consiste con la naturaleza de este tipo de series. Yo, tomando en cuenta las métricas, decidí simplemente agregar los resultados obtenidos del Sarimax versus el Arimax. Aquí lo podemos ver. Resultados anteriores, más de 0.163 y un 0.0369 en el Sarimax. 0.44 versus 0.01. Y aquí fue mucho más negativo, fue 28.21 el R cuadrado. O sea que el Sarimax, con la variable que yo tomé y como transformé los datos, no me resultó. Había demasiado error, había demasiado, eh, ¿cómo se dice? Había demasiada distorsión. Así que en este caso lo descarté, pero lo incluí
incluí el análisis de que se hizo, pero también documenté de que los resultados no me eran viables para una proyección. Entonces, ya justificando lo que es el modelo, nos quedamos con el Sarima, usando el 015 y descartamos el Sarimax. Se pudiera analizar tomando en cuenta otras variables con unas transformaciones para que sea 1-1, fuera de lo que tomamos, y quizás datos del FMI para macharlo con el Banco Central, pero por el momento procedimos con el Sarima. Entonces, estos son los resultados que yo tuve del modelo, utilizando un intervalo de confianza de un 80% del 95%. Obviamente en estos tipos de modelos hay ciertos niveles de incertidumbre, no es un dato exacto, sino que tiene un rango. ¿Y qué obtuve? Un mínimo de un 63,5, la tasa de referencia, y un máximo de un 66,52, basado en esta proyección. Eso sería para finales de 2027. Para finales de 2026 se mantendría casi 64, bueno, eh, casi 63,5, y el tope sería casi 65 o 65,40 aproximadamente. Pero estos son bajo condiciones normales, o sea, sin ningún tipo de evento que afecte la economía, ningún tipo de evento grande, una guerra o algo que nos afecte de manera directa. Yo creé un escenario crisis. En este caso me pregunté, una de las cosas que se está mencionando ahora mismo es la inteligencia artificial y de cómo tres compañías, Oracle, Nvidia y OpenAI, están prácticamente creando una burbuja de manera artificial, están aumentando su valor en el mercado, en la bolsa, ya que uno le vende un servicio a otro, y en este intercambio de bienes de billones, a pesar de que las empresas no están reportando ganancias sino pérdidas, siguen aumentando su valor en stock. Y esto ha generado también un movimiento bastante importante en los semiconductores. Compañías están dejando de vender a clientes, le están empezando a vender a corporativos nada más. Y el sector tecnología ahora mismo está en bastante movimiento. Pero una de las personas que también predijo la burbuja, él justamente hizo unos cuantos cortos, hizo un short para Nvidia, hizo un short para Oracle y decidió vender todas sus acciones. Otra señal fue que SoftBank, un banco que está especializado en venta, compra y negociaciones de acciones para compañías de tecnología, de ahí el nombre Soft, retiró básicamente todas sus posiciones de Oracle y de Nvidia, porque hay ciertos indicadores de que se está creando una burbuja. Entonces, mi escenario fue el siguiente: ¿qué pasaría si hay realmente una burbuja de IA? Y este fue el resultado que yo tuve. De la diferencia de 65,50 subimos a 66,71. Y aquí para finales del Q4 del 2027, 64,91, que es diferente. Aquí 63,35 y 65 con 62 tope del Q3. Aquí tenemos 66,71, que pudiera ser más alto realmente, dependiendo de la medida que se tomen para poder evitar eh, la devaluación. También hay que ver otros temas como inyección de capital extranjero que pudieran afectar, pero esto es condiciones normales. O sea que no una predicción puntual, puede variar. Una simulación de estrés diseñada para evaluar las vulnerabilidades, que puede que pase, pero no llegaría al nivel de la crisis de 2008 y quizás tampoco llegaría al nivel de la crisis del COVID-19. Tomando en cuenta la burbuja que se dice que habría, eh, basado en los indicadores del mercado financiero o de la bolsa de valores. Entonces, ya para concluir o para cerrar, pudimos identificar volatilidad, así como ruptura estructural asociada a episodios de inestabilidad macroeconómica y financiera. Es decir,
economías como las nuestras, sumamente dependientes de la moneda extranjera, inversión extranjera e importaciones, a momentos de crecimiento, de inflación o de algún otro impacto en los indicadores económicos, las tasas se ven afectadas y viceversa. La tasa se ve afectada y la inflación también sube. Están muy de la mano ambos indicadores financieros. Hay un modelo parsimonioso que fue que tuvimos aquí, el 015, ofrece un mejor desempeño predictivo frente a especificaciones más complejas que incorporan variables exógenas. En este caso, pudieran otras variables exógenas funcionarnos, pero tomamos tres de indicadores financieros importantes. De manera empírica pudiera funcionar, pero el análisis no resultó como esperábamos en base a los resultados obtenidos. Pero viendo la correlación positiva y negativa que hay entre las variables, puede que hayan variables exógenas que sí afecten, pero que no las medimos dentro de nuestro scope o de nuestro alcance de los datos que teníamos disponibles. Los pronósticos obtenidos bajo el escenario base sugieren un entorno de relativa estabilidad cambiaria para el 2026. Sí, se ha mantenido cierto nivel de estabilidad, aunque ha aumentado el peso, o el dólar, mejor dicho, después de la salida del COVID-19. Se han tomado medidas, el Banco Central ha liberado parte de su reserva, aunque hay algunos economistas que dicen lo contrario, que eso es una medida a corto plazo, pero que tienen que tomarse otras cosas en consideración. Y como ya lo hemos dicho, el cambio es sensible a eventos adversos. Hay que monitorear, se están haciendo medidas, se está buscando gestionar controles en el riesgo cambiario, pero entiendo de que estos cambios macroeconómicos son a mediano y a mediano y a largo plazo, tema de varios años, para que puedan tener un impacto de generar contrapesos de que no afecten a la economía de un país o reducir el impacto, mitigar los impactos con respecto a esto. Entonces, ya para la banca comercial, que era la pregunta inicial del tema, ¿cómo se puede trabajar de manera? ¿Cómo se puede trabajar de manera que se puedan aumentar las ganancias? El Banco Central publica sus métricas diarias, días laborables, de cuál va a ser la tasa de referencia. Utilizar un modelo predictivo parecido a este que ayude a medirlo día a día, pero de mi parte yo consideraría utilizar alguna API o algún método de web scraping que permita ver los datos de mis competidores principales. Dígase, si yo soy un banco y suelo manejarme en una tasa de un 0.5% superior a la tasa del Banco Central y mi competidor se maneja en la venta un poco más alto que yo, buscar otras tácticas aparte de la diferencia de tasas para yo captar grandes compradores de divisas, digas industria, clientes corporativos, y luego yo intentar captar el mercado cambiario personal. Muchos clientes mueven divisas por Bimenca, mueven divisas por MoneyGram o alguna otra como Caribe Express. Utilizar o intentar captar mediante métodos alternativos que compitan con ellos y que me permita captar los clientes. Y una vez que yo tengo una cantidad de clientes recurrentes, porque cada vez que se compra y se vende divisas se tiene que registrar la cédula, y que yo tenga una población importante de clientes captados, ya en base a eso, manejar mis precios utilizando el modelo. Pero hay que utilizar una estrategia de marketing y también de negocios fuerte para poder aumentar los clientes, iniciando por corporativo, ya que se puede utilizar estrategia de venta, ya sea por intereses, ya sea por compra macro de millones de dólares y negociar tasa, para buscar aumentar los márgenes. Porque realmente esto genera mucha ganancia,
si se manejan unos buenos márgenes y se manejan una buena cantidad de transacciones diarias, tomando en cuenta que es mover dinero muchas veces dentro de la misma cuenta del banco. Como ya había dicho anteriormente, estas son mis fuentes bibliográficas para poder validar en caso de cualquier información adicional. Y muchas gracias por la atención el día de hoy. Espero que se haya aprendido algo de mi presentación y que la haya disfrutado. Pase feliz día, tarde o noche.